Cuentos completos de Jack London. Prólogo. Una investigación de la Universidad Norteamericana de Stanford ha recopilado cronológicamente y por primera vez los 197 relatos que Jack London escribió a lo largo de su vida, 5 de ellos inéditos hasta este momento y otros 28 aparecidos exclusivamente en revistas y nunca publicados anteriormente en libro. En total son casi 3.000 páginas divididas en 3 tomos. El primero, que comprende los 87 cuentos escritos por el gran autor norteamericano entre 1893 y 1902, aparece ahora coincidiendo con el primer centenario de la muerte de London, 1876-1916, en traducción de Susana Carrall, realizada expresamente para esta edición. En estos relatos de adolescencia y juventud, London da cuenta de su experiencia juvenil cuando, a los 17 años, se embarcó como marinero rumbo a Japón en la goleta Chopia Sutherland, aunque paulatinamente da paso a los gélidos paisajes helados del río Connecticut, donde buscó oro junto a su cuñado James Shepard y contempló de cerca la muerte blanca escondida entre el hielo. Sobre Jack London. Jack London, San Francisco, 1876. Glen Ellen, 1916. Nacido probablemente como John Griffin Champney, fue uno de los escritores norteamericanos más importantes de los comienzos del siglo XX. Autodidacta, su obra se nutre de sus experiencias de vagabundo y aventurero que le permitieron recorrer medio mundo, ya fuera como marinero de primera en una goleta rumbo a Japón o buscando oro en las orillas del río Klondike entre las perpetuas nieves de Alaska. Su carrera coincidió con el auge de las revistas literarias dirigidas al gran público, en las que colaboró asiduamente con sus relatos. En ellos fundió la aventura con su capacidad para indagar en la psicología humana y una fuerte carga épica que cambió el curso de la ficción norteamericana. Influyó decisivamente en los autores de la generación perdida, como John Steinbeck, Ernest Hemingway y John Dos Passos, así como en otros muchos europeos, George Orwell, Aldous Huxley, William Somerset Maugham. Socialista desde los 20 años, siempre defendió el carácter utópico más que teórico de su ideología, lo que se reflejó nítidamente en su literatura. Entre sus obras, además de sus relatos, destacan novelas como La llamada de lo salvaje, 1903, El lobo de mar, 1904, Colmillo blanco, 1906, Martín Eden, 1909, La peste escarlata, 1912, o El vagabundo de las estrellas, 1915. Si al niño que San Agustín se encontró en la playa le parecía igual de fácil vaciar de agua el mar con un cubo que comprender el misterio de la Santísima Trinidad, tampoco parece tarea sencilla ordenar cronológicamente, catalogar y editar los cuentos completos de Jack London, 1876-1916, dispersos en archivos, multitud de revistas y una veintena de libros. El milagro de recuperar los 197 relatos escritos por este gigante de la narrativa breve, 36 de ellos inéditos o nunca recogidos antes en libro, se debe a 3 investigadores que recibieron el encargo de la Universidad Californiana de Stanford. Para cumplir con tan ingente trabajo, Erle Labor, Robert Seleitz III y Milo Sperr no necesitaron cubos, sino 3 gruesos tomos. Este es el primero, que aparecieron en Estados Unidos en 1993 y que ahora Susana Carrall ha traducido por primera vez al español. Los 2 restantes de la edición castellana, que ya están en fase de producción, saldrán a finales de 2018 y 2019. De estos 197 cuentos,
161 proceden de los 20 volúmenes de narrativa corta publicados a lo largo de la vida de London y durante los 6 años que siguieron a su muerte. Por tanto, la mayoría fueron corregidos por el propio London. En sus comienzos como escritor, cuando apenas era conocido y necesitaba imperiosamente el dinero que le pagaban las revistas por entregas, no pudo controlar ni revisar excesivamente la edición de su trabajo. Si los editores de las publicaciones cortaban los títulos o los relatos para hacerlos más ágiles o simplemente para ajustarse al espacio de papel disponible, London ponía mala cara y extendía la mano. Lo principal era cobrar. Lo necesitaba para alimentar a su familia. Pero, a medida que su fama fue haciéndose mayor y el público comenzó a pedir que su firma apareciese con más frecuencia, los redactores jefes y directores de las publicaciones metían menos tijera en sus originales, aunque generalmente siempre lo impregnaban todo con el estilo de la casa, que consistía generalmente en la supresión de algunas palabras, la puntuación y cierta manía de alterar el orden de los párrafos. Si los cambios no afectaban radicalmente al número de palabras, lo que hubiera supuesto una merma en el precio del relato, London no solía quejarse, o al menos no demasiado. Y cuando recopilaba los trabajos publicados en las revistas para componer un libro, devolvía los textos a su forma original, tal y como él los había escrito. En vez de facilitar a su editorial, casi siempre publicó con Macmillan los recortes de las publicaciones, le daba copias mecanografiadas de sus originales, calcadas en la máquina de escribir con papel carbón. El editor componía las galeradas y se las entregaba al autor para que las corrigiera e hiciese las modificaciones que estimase oportunas. No revisaba segundas pruebas. Sin duda se fiaba de su editor, porque la experiencia le había mostrado que sus cambios eran escrupulosamente respetados. De los cuentos que no aparecen en las colecciones supervisadas por London en vida o por su última esposa, Charmian Kittredge, o por George Brett, su editor habitual en Macmillan, 28 sobrevivieron únicamente en las versiones impresas en revistas, y esas son las que han utilizado los editores de la Universidad de Stanford. Hay 13 que se publican por primera vez en esta edición completa de los cuentos de London. Relato de un viejo soldado. En tiempos del príncipe Charlotte, una lección de heráldica, un rincón común, cómo desenmascarar a un canalla, el rey de Maid, el escarnio de Loren Eyerit, el amigo Baldit, la chiquilla adecuada, final de capítulo, cuando el camino te persigue, un milagro del norte y pendiente arriba. Para los restantes han podido utilizarse los manuscritos originales gracias a que en estos casos todavía se conservan. 5 de ellos son completamente inéditos. Oharu, la broma del Matama, la curiosa experiencia de un misógino, el barco infestado y Ensoñación. Todos estos inéditos figuran en este primer tomo, que recoge la narrativa breve escrita por Jack London entre 1893 y 1902, lo que permite al lector comprobar cómo se forma un escritor, cómo va madurando desde sus primeros pinitos literarios, apenas crónicas o impresiones de sus viajes, hasta ir afilando su pluma con la madurez del oficio. En los comienzos era un escritor titubeante, que saltaba del pasado al presente con demasiado desorden sin lograr en ocasiones el objetivo propuesto, pero ya poseía ese poderoso músculo de narrador que caracteriza su estilo y su obra. Los editores de Stanford están convencidos de que esta edición reúne toda la ficción corta que se conserva de London, por lo que no dudan en calificarla de completa. El material que no esté aquí se debe exclusivamente a que muchos de los primeros manuscritos se han perdido
o fueron destruidos por su autor. Los inéditos y algunos de los títulos que solo fueron publicados en revistas proceden de la Biblioteca Henry Ed Huntington y de la Biblioteca Merrill de la Universidad Estatal de Utah, a quienes los editores agradecen la ayuda. Para ordenar cronológicamente los relatos, se ha utilizado el escrupuloso registro que London llevó a cabo de sus entregas de material a partir del otoño de 1898. Para los anteriores a esa fecha, se han barajado suposiciones bien documentadas. En esta edición, los relatos sobre los que no hay constancia exacta del momento en que fueron escritos se han fechado entre paréntesis, mientras que el resto va entre corchetes. Jack London fue un escritor de éxito que hizo fortuna con la literatura. Una de las razones de su triunfo como escritor de cuentos se debió al vacío de grandes nombres que en aquel momento padecían las letras norteamericanas, lo que permitió que proliferaran autores populares que algunos críticos norteamericanos han definido como elegantes e indescriptiblemente mediocres. Entre ellos, Gene Stratton Potter, Virginia Fraser Boyle, James Hodgkin y Elizabeth Stuart Pels, que hoy han sido olvidados. Frente a este grupo de escaso valor literario, London se impuso como un lobo solitario. La soledad creativa con la que se vio obligado a convivir se debía a varias causas. Stephen Crane y Frank Norris habían muerto prematuramente. La censura obligaba a Theodore Dreiser a retirar sus obras del mercado para evitar que su alto contenido sexual perturbase la moral de los lectores. Henry James vivía completamente distanciado en su retiro británico y los viejos Mark Twain y William Dean Howells estaban ya en tiempo de descuento. La aparición de London en medio de aquel ambiente literario adocenado fue como una bofetada, como un huracán entrando por la rendija abierta en una ventana. Algunos estudiosos aseguran que, excepto cuando Mark Twain impuso su humor grueso de campamento minero en la Norteamérica victoriana, nunca antes la literatura de Estados Unidos había sufrido una perturbación similar que, para el profesor Kenneth Lynn, cambió sin duda el curso de la ficción norteamericana. En los casi 200 cuentos que London escribió durante sus 23 años de oficio, incluidos sus primeros pinitos adolescentes, que también se recogen en esta edición, aborda una variedad de temas inusitada que jamás había tocado ningún otro escritor de su país: el alcoholismo, las consecuencias de la vejez, el boxeo, la tauromaquia, el trabajo infantil, la ecología, fantasías extraterrestres, el juego, el trabajo en las minas de oro, el amor, tanto el primitivo y atávico como el romántico e ideal, la discapacidad mental, los mitos, la corrupción política, la psicología humana y animal, la explotación racial y sexual, la revolución, la experimentación científica, la vida de los marinos, el suicidio, la vida en los arrabales, el socialismo, la guerra, la naturaleza y la escritura. El escenario geográfico abarca desde el ominoso silencio blanco de las tierras del norte a la sórdida e indigente avaricia de las ciudades modernas, los floridos valles de la Polinesia, las infernales junglas de la Melanesia, los cuadriláteros de Australia, las plazas de toros de Ecuador, las aldeas de pescadores de la costa del norte de Irlanda, el Valle de la Luna en California y, por último, el mundo de los sueños, el folclore y los mitos en Hawái. London no se limitó a cubrir un vacío literario, tendió un puente para reducir la enorme distancia existente entre las novelas románticas de la década de 1890, los nuevos cuentos de aventuras y la ficción naturalista y comprometida del siglo XX.
Él puso los cimientos para que años más tarde Ernest Hemingway, John Dos Passos, William Faulkner, John Steinbeck, entre otros, Skinner Caldwell, crearan la generación perdida, aunque su influencia también se aprecia en multitud de autores europeos como George Orwell, Aldous Huxley o William Somerset Maugham. Completamente autodidacta, desde crío leyó en la Biblioteca Pública de San Francisco toda la literatura que aparecía en las revistas de la época. Deseaba comprender qué le interesaba a los lectores. Sus primeros trabajos, Relato de un tifón en la costa japonesa y Baño nocturno en la bahía de Edo, se basan en experiencias propias de cuando en 1893 se embarcó como marinero en la goleta Shopia Sutherland rumbo a la costa de Japón. Solo tenía 17 años. Predominan en ellos las impresiones periodísticas del observado en la realidad y no alcanzan la calidad que él buscaba en su anhelo de hallar la fórmula perfecta para escribir cuentos comerciales de calidad. El barco infestado y Ensoñación nunca logró publicarlos, y otros que sí salieron en letra de imprenta, como En tiempos del príncipe Charlotte y Un rincón común, nunca habían sido recogidos en libro hasta esta edición. Pese al relativo mérito literario de estos títulos, resultan indispensables para entender la evolución de London como narrador y muestran la realidad del mercado literario de aquella época, que demandaba casi agresivamente textos para cubrir el ocio de las clases populares. El salto del siglo XIX al XX trajo avances tecnológicos capaces de abaratar el precio del papel y renovar las tecnologías de impresión con la aparición del fotograbado. El consumo se disparó y algunas marcas comerciales encontraron en las revistas literarias el canal ideal para publicitar sus productos entre el gran público. Las tarifas postales bajaron, facilitando la distribución de revistas, que dejaron de atender los intereses de un selecto grupo de personas de elevado poder adquisitivo y cultural para convertirse en la principal herramienta de ocio de las clases populares, público que luego se repartía en el cine, la radio y la televisión. Revoluciones tecnológicas como el vapor, aplicado tanto a los barcos como al ferrocarril, redujeron las dimensiones del planeta. La vuelta al mundo ya se podía dar en 80 días, como había demostrado Julio Verne en 1872 en la novela donde Phileas Fogg y su criado, Jean Passepartout, utilizan todos los medios de comunicación modernos para batir un récord impensable solo unas décadas antes. A finales del siglo XIX, los ciudadanos abrieron el horizonte de su interés hacia los continentes más exóticos. Deseaban saber cómo vivían en sus antípodas, qué animales poblaban sus selvas, qué riquezas escondían sus montañas. La tecnología iluminaba las sombras de la magia y la curiosidad fomentaba el espectáculo. Exhibir un elefante o un rinoceronte en una gran ciudad era todo un acontecimiento, y los hermanos Riglin y el empresario Peter Barnum, al que por cierto cita London en uno de los relatos de este libro, aprovecharon la nueva atracción por lo extraordinario, creando en 1871 el Ringling Brothers and Barnum y Bailey Circus, el mayor circo del mundo. El mundo se convirtió en un gran espectáculo apasionante. El público quería saber qué estaba sucediendo al lado de su casa, pero también en el otro extremo del planeta, y Stephen Crane o Richard Harding Davis partieron a las guerras como corresponsales para escribir sobre el horror de las trincheras, el miedo a la muerte que atenaza el corazón de los soldados, o las calurosas noches cubanas, donde los españoles peleaban contra los Rough Riders de otro cronista,
Theodore Roosevelt. Los relatos tradicionales de Robert Louis Stevenson competían con el periodismo literario, y Jack London lo percibió claramente cuando en 1898 regresó del Clondiket al noroeste de Canadá, donde había acudido con su cuñado James Shepard, atrapado por una fiebre del oro. La aventura a punto estuvo de costarle la vida, pero aquel año junto al silencio blanco, mirando respirar vaho a la muerte a menos de 40 grados centígrados bajo cero, había supuesto un filón de experiencias para contar a todo tipo de público con un estilo directo y accesible, técnica que había aprendido leyendo, sobre todo, a Kipling, los relatos de El Anticipad de la vida, donde el premio Nobel británico narraba literariamente lo que le había sucedido cuando recorría la India en busca de reportajes para The Lahore Civil and Military Gazette, le enseñaron a conjurar la realidad con ficción. Tras los primeros escarceos de London como cuentista, que evidenciaban la ingenuidad del principiante, los lectores de la revista Overland Monthly en tan solo 6 meses se rindieron ante su relato Al hombre del camino, publicado en enero de 1898. Un año después, en enero de 1899, la prestigiosa Atlantic Monthly celebraba la publicación de Una Odisea en el Norte. Jack London comenzaba a ser una figura de las letras norteamericanas. Había logrado moldear sus experiencias personales hasta dar con un naturalismo literario que atrapaba a los lectores. Pero reducir su éxito a la sencillez de su estilo sería injusto, porque su obra también refleja un lirismo y una profundidad psicológica que aportan enorme verosimilitud. Su conocimiento de la condición humana, de sus pasiones y sus odios, está presente en unos personajes duros, generalmente inmersos en condiciones hostiles, que recrean un mundo literario propio y de enorme carga épica. La fría saga del norte que hizo famoso a London, muy presente en este primer volumen de sus cuentos completos, no supone más de un tercio de sus relatos. Los otros 2 tercios confirman su genio creativo y descubren su voluntad de ir siempre un paso por delante de las exigencias del público. La calidad de los cuentos habla por sí misma y los dispares resultados de sus ventas en las revistas evidencian aún más que se negó a limitarse a escribir a piñón fijo, de acuerdo a una fórmula comercial. Semper Idem, por ejemplo, cuento muy moderno sobre la psicosis suicida, fue rechazado por más de media docena de revistas antes de que The Black Cat, una publicación de Boston especializada en ficción fantástica, lo comprara por $50. Lo envié a todas partes, confesó London a su amigo Cloudsley Jones. Lo habría vendido por $1, por una cara redonda, un clásico morbosamente divertido que recuerda a Poe. Solo cobró $15 y le costó una acusación de plagio. Y él los creó, una desgarradora ficción sobre el alcoholismo que podría haber escrito Scott Fitzgerald. Fue rechazado por 5 revistas antes de que lo aceptara The Pacific Monthly. Samuel, uno de sus mejores análisis sobre la indomable alma humana, exaltación de la Gran Madre como heroína, fue rechazado varias veces antes de que lo vendiese por $100 en una época en la que London ya cobraba 750 por relato. Guerra, que algunos críticos y el propio London consideran uno de sus mejores cuentos, se lo regaló a una revista socialista después de obtener 10 negativas a su publicación. En el ala de los idiotas, pionero en la forma de tratar a los débiles mentales, comparado con el ruido y la furia de Faulkner y de Hombres y ratones de Steinbeck, fue rechazado una docena de veces antes de que London lo pusiese en The Bondman a cambio de $100.
Cuentos tardíos como La princesa o El ídolo rojo, por los que Cosmopolitan pagó sustanciosas cantidades, así como la media docena de relatos hawaianos que escribió al final de su vida, tras descubrir la dinámica de lo inconsciente de C. G. Jung, no se parecen a ningún otro de los relatos que publicaban las revistas norteamericanas durante la segunda década del siglo XX. La princesa engarza la fantasía de los vagabundos, el naturalismo y el chiste interminable. Para algunos de sus estudiosos, se trata de una de las aventuras más inusuales de London, un experimento que satiriza intencionalmente los cuentos de aventuras y de vagabundos que hicieron famoso al autor. El ídolo rojo, que en principio había titulado El mensaje, ha sido considerado una versión temprana y más fascinante de El Centinela de Arthur Clarke, en la que se basó Stanley Kubrick para su 2001, Una odisea del espacio, tal y como la habrían escrito a cuatro manos Joseph Conrad y Franz Kafka. Y El hijo del agua, el último cuento que London escribió y uno de los que más significado mítico contiene, es prácticamente un diálogo sin apenas acción. Resulta evidente que London era conocedor de las repercusiones económicas de su esfuerzo innovador. Cuando el escritor Waldo Fran le pidió en 1916 cualquier relato breve que tuviera sin publicar para The Seven Arts, London respondió lacónicamente: no existen esos relatos breves. Luego añadió: no me importa decirle que si Estados Unidos hubiese sido tan amable con los escritores de cuentos como siempre lo ha sido Francia, desde el principio de mi carrera hubiera escrito bastantes relatos muy diferentes de los que han salido de mi pluma. Todo lo que escribía era para ser publicado. Nunca se permitió almacenar inéditos e intentó satisfacer el gusto de los lectores. 10 años antes había aconsejado a sus colegas del Pacific Shore Story Club que no escribiesen obras maestras si querían tener éxito con los directores de las revistas. No quieren obras maestras, les explicaba. Las obras maestras afectan a su difusión, les hacen perder suscriptores, y entonces el administrador se enfada y despide al director por el descenso en las cifras de ventas. Tampoco os enfadéis con el pobre director. Él tiene que ganarse la vida, igual que vosotros y yo, y sabe de sobra qué es lo que le conviene. Lo asombroso es que London nunca dejó de explorar nuevos territorios creativos mientras trataba de entregar el tipo de ficción de acción y aventuras que demandaba el mercado y que, según sabía de sobra, hacía crecer su fortuna y su fama. Tal vez por eso advirtió a los miembros del Pacific Shore Story Club: no hagas lo que yo hago, haz lo que os digo, excepto en los comienzos de su carrera, cuando trabajaba a destajo para lograr que la revista le abrieran sus puertas. Escribió un número relativamente pequeño de cuentos, ajustándose a los cánones estrictamente comerciales, y todos sus trabajos, incluso en los primeros, muestran su enorme talento literario. ¿Cómo explicar el extraordinario éxito de este escritor y su excepcional contribución al género de la narrativa breve? Tal vez la razón habría que buscarla en su biografía. La historia personal de London es quizá más fascinante que cualquiera de sus ficciones. Comenzó casi en el último peldaño de la escala socioeconómica. Nació fuera del matrimonio en una familia de clase obrera. Pasó la mayor parte de su niñez inmerso en la pobreza. Tuvo que dejar la escuela sin acabar los estudios. Empezó a trabajar en una fábrica a los 14 años. A los 15 pescaba furtivamente ostras. A los 18 lo condenaron a 30 días de prisión por vagabundo. Semejante currículum no auguraba el éxito social, ni mucho menos la riqueza. Pero a los 30 años
se había convertido en uno de los escritores más conocidos y mejor pagados de Norteamérica. La historia de su legendaria carrera se puede rastrear en la documentación que el propio London ha dejado sobre las ventas de las revistas cuando publicaban sus trabajos, así como en su correspondencia personal y en sus novelas autobiográficas como Martin Eden, 1909, y John Barleycorn, 1913. En 1915, a petición de Torrey Connor, director de The Silhouette, resumió en una lista los factores más importantes en su éxito literario. Una suerte impresionante, buena salud, buena cabeza, buena correlación mental y muscular, pobreza, haber leído Simna de oída a los 8 años, la filosofía del estilo de Herbert Spencer, haber empezado 20 años antes de los que intentan empezar hoy. Para ser exactos, London había comenzado a escribir 22 años antes. Su aprendizaje literario evolucionó a lo largo de 3 fases distintas. La inicial empezó unos meses después de que regresara de su viaje de 8 meses que hizo enrolado como marinero de primera en la goleta Shopia, Sutherland. El viernes 27 de octubre de 1893, el San Francisco Morning Call anunció un concurso de artículos descriptivos de menos de 200 palabras para menores de 22 años, animado por su madre, Flora Hellman, que lo mantuvo despierto 2 noches enteras a base de café, mientras de día trabajaba en una fábrica de jute en Oakland. Escribió un relato basado en su reciente experiencia como marinero. El domingo 11 de noviembre de 1893, relato de un tifón en la costa japonesa, fue publicado en el Call por haber ganado el primer premio del concurso. El segundo fue para un alumno de la Universidad de Stanford y el tercero para otro de la California. Los $25 del galardón demostraban que era capaz de ganar en solo 2 noches lo mismo que obtenía trabajando un mes entero en la factoría de jute. La novela Simna, de Ouida, en la que un joven campesino italiano sin estudios se convierte en un famoso compositor de ópera, no era solo una ficción, también podía convertirse en realidad. A él le había pasado lo mismo con un relato, lo que le abría un mundo donde el trabajo intelectual era mejor recompensado que el que exigía mayor esfuerzo físico. Trabajando como obrero no cualificado, jamás obtendría tanto dinero como el que podría ganar escribiendo. Intentó presentarse a nuevos concursos literarios, convertirse en un cazapremios profesional, pero no tuvo éxito. Comprendió que en el mundo de la literatura no era más que un aficionado y que hasta que no adquiriese una técnica que le permitiera competir con los profesionales, debería conseguir el dinero con el sudor de su frente, elaborando yute o empleándose en una central eléctrica. Y aunque es verdad que cuando publicó Relato de un tifón en la costa japonesa, el primer relato de estas obras completas, aún era un aficionado, el cuento ha aguantado perfectamente al crítico más inflexible el paso del tiempo. Es una historia fresca que, aunque no ambiciona mayores pretensiones, suscita la emoción y el interés de los lectores. Ya apunta alguna de las cualidades del London maduro, un don natural para la sintaxis elegante, capacidad para evocar sensaciones, jugar con la simbología que, en este caso, sugieren los sonidos y mantener la atención gracias a una estructura narrativa de enorme eficacia. La capacidad para interrelacionar un fenómeno natural con el factor humano y el destino de la tripulación de una goleta supuso un logro relevante para un joven de 17 años que solo había estudiado hasta primaria. Después de su empleo en la central eléctrica,
inició su vida de vagabundo, sumándose en 1893 en una marcha que se dirigía a Washington para protestar contra la situación de los desempleados. Arranca ahí la segunda fase de su aprendizaje literario, porque después de 6 meses de ir de un lado para otro, a los que en 1894 pusieron fin 30 días de cárcel en la penitenciaría de Harriet County en Buffalo, Nueva York, acusado de vagabundear. Lo contaría años más tarde en el camino, 1907. London se matriculó en la Oakland High School y encontró en la revista escolar de ese centro, Thea Heights, el refugio ideal donde volcar su creatividad. Entre el 18 de enero y el 18 de diciembre de 1895, publicó allí 10 textos, 3 descripciones, un ensayo de carácter socialista y 6 relatos cortos. El primero de ellos, la historia de Frisco Kid, fue uno de los pocos que firmó como John London. Llama la atención el uso que hace en ese cuento del dialecto con el que se expresa el narrador protagonista, una especie de Huckleberry Finn vagabundo, un pícaro sin maldad. El giro irónico al final del cuento, la persona a la que Frisco Kid le cuenta su triste historia, resulta ser padre de su amigo ahogado. Recuerda al gran cuentista norteamericano Ambrose Bierce, desaparecido misteriosamente en México, muy diferente en cuanto al marco y el modo de expresarse de los personajes, Sakaishot, Hona Asi y Hakadaki, que apareció 2 meses después en Tej-Aheit. También termina con una nota de patetismo irónico cuando el narrador descubre que la esposa y el hijo del conductor de Riswat, del que se había hecho amigo la semana anterior, ambos encantadores, habían muerto en un incendio que destruyó su hogar. También es distinto el tono en Baño nocturno en la bahía de Edot, donde cuenta cómo un valiente marinero estadounidense se niega a entregar su ropa a cambio de que le lleven el zampán desde el puerto hasta su barco y nada el kilómetro que le separa de su destino, lo que le vale el asombro y reconocimiento de los barqueros. Este cuento, debidamente revisado, fue publicado 8 años después en la revista Esetep Nicholas con un título más corto, En la Bahía de Edo. Ambos pueden leerse en este primer tomo de los cuentos completos. Sus colaboraciones en Tea-Heights eran inusuales en las revistas escolares porque narraban experiencias como marinero y vagabundo, algo completamente extraño para los compañeros de colegio de Jack London, niños de clase media, de como mucho habían trabajado repartiendo periódicos en vacaciones o ayudando a sus padres en los negocios familiares. El alumno London sorprendía a todos con pedazos de su propia vida, redactados con toda la crudeza que le permitía su capacidad para jugar con las palabras. Aunque su literatura todavía era pobre, resultaba de una eficacia innegable. Pese a que todavía no se había dado cuenta de que ese tipo de historias directas y verosímiles eran mucho más interesantes que los relatos sentimentales y relamidos que llenaban las páginas de las revistas literarias populares, se advirtió cómo la educación lograba mejorar su pensamiento y su gramática. En el verano de 1896, solo año y medio después de haberse matriculado en el Instituto de Oakland, se mató a estudiar y aprobó los exámenes de acceso a la Universidad de California en Berkeley, donde se inscribió en otoño en 2 cursos de inglés y otros de matemáticas, física e historia. Completó el semestre con éxito y se matriculó en otra media docena de cursos, incluidos 3 de inglés y 2 de historia, pero en febrero se vio obligado a dejarlo por falta de dinero. En la primavera de 1897 inició su tercera y última fase del aprendizaje literario. Imitando al protagonista de Simna, primero intentó dirigir su creatividad hacia la música,
pero no tardó en darse cuenta de que carecía de talento para ello, y se centró en la poesía, el ensayo y la ficción. Escribió sin parar todo tipo de historias, pero no lograba encontrar una voz propia. Era incapaz de elaborar ese estilo duro y directo que comenzó a surgirle con naturalidad a su regreso de la aventura minera en Alaska. Buscando recursos económicos, en 1899 comenzó a trabajar de 12 a 18 horas diarias en la enlatadora Hidmod. Agotado por aquel trabajo, pidió un préstamo a su madre adoptiva, Janet Pretitz, y compró la goleta Raslet Dazzlet para convertirse en pescador furtivo de ostras. Demasiado riesgo. Cuando el barco se fue a pique, cambió de bando y se enroló en la patrulla pesquera de California. El 25 de julio de 1897, London y su cuñado James Shepard zarparon para unirse a la fiebre del oro en la cuenca del río Condicket, escenario de sus primeras historias importantes. Allí, mientras buscaba sin éxito las pepitas de oro entre el agua helada que filtraba con la batea, enfermó de escorbuto. Con las encías hinchadas y sangrando, perdió sus 4 dientes frontales, se cubrió de llagas y padeció constantes dolores de cadera y en los músculos de las piernas. Afortunadamente para él y todos los que caían enfermos en aquellos gélidos parajes canadienses, el padre William Hoodhead, el santo de Dawson, lo recogió en su refugio y le proporcionó abrigo, comida y algunas medicinas. Esa lucha contra la muerte, entre el hielo en eternas noches oscuras, como el carbón, inspiró algunos de sus mejores relatos, como El silencio blanco y Encender una hoguera, del que existen dos versiones, la famosa de 1907 y la primera y totalmente distinta de 1901. Cotejar ambas permite comprobar la enorme evolución que alcanzó su literatura en tan solo 6 años. Regresó de las orillas del Klondike en 1898, convertido en un activo socialista utópico y plenamente convencido de que debía mejorar su educación para abandonar el trabajo físico y ganarse la vida con el intelectual. Escondía en su interior la llamada de la literatura. No fue fácil y en ocasiones, como confiesa en Martin Eden, a punto estuvo de abandonar. En el Klondike me encontré a mí mismo. Allí se ven las cosas con perspectiva, confesó London. Los relatos que empezó a escribir después de su aventura entre el silencio blanco del norte se parecen muy poco temática y estructuralmente a los de sus años de aprendizaje. La experiencia adquirida en condiciones tan adversas, obligado siempre a mirar a la muerte de cerca, le hicieron madurar. Esa perspectiva que menciona se hace patente en su capacidad para empaparse del entorno, plasmar en sus relatos las ambiciones y los comportamientos de los hombres de Alaska, las manías y el temperamento ingenuo de los indios, sus brujerías y servidumbres a sus dioses, la dureza con la que es imprescindible tratar a los perros que tiran de las traillas de los trineos, y un elemento épico en el que la naturaleza se convierte en un protagonista más del argumento e incide poderosamente en el espíritu de los hombres, que siempre ambicionan el progreso, la mejora de sus condiciones de vida, aunque para ello deban someter sus cuerpos y sus mentes a esfuerzos agotadores. El ambiente propio de las tierras del norte corría por las venas de London, otorgando autenticidad a sus mejores relatos sobre el Condiket, una verosimilitud superior a la de sus cuentos anteriores, donde el lector no llegaba a meterse totalmente en la piel de los personajes. Cuanto más efectivo es el ambiente, mejor es la calidad de los cuentos.
su habilidad para fundir escenarios y argumento, y su sensibilidad para transmitir la fuerza simbólica del entorno se hace más que evidente en este periodo. En otoño de 1898, Jack London recibió en el Clondiket la noticia de la muerte de su padrastro, John London, y comprendió que desde ese momento pasaba a ser el cabeza de familia. Implicaba que era el único soporte económico para mantenerla, algo difícil de lograr con los $5 en polvo de oro que había obtenido buscándolo a temperaturas gélidas. Incapaz de encontrar un trabajo estable, aceptó todo tipo de empleos: jardinero, limpiador de alfombras, recadero. Aprobó con la nota más alta el examen para entrar a trabajar en correos, pero en Oakland no había plazas de cartero. El último recurso, la tabla de salvación que alguna vez le había sonreído antes, era la literatura. De manera desesperada, se puso a escribir sin parar. Escribía y estudiaba gramática, analizaba a los escritores de éxito para descubrir su secreto, y empeñó todo lo que tenía para comprar una máquina de escribir y sellos para enviar a las revistas todos los cuentos que era capaz de recopilar, los antiguos y los nuevos sobre su experiencia en Alaska. A finales de noviembre, con el otoño a punto de abrazarse al invierno, estaba sin $1, pero plenamente convencido de que no debía rendirse. Había logrado despojar su estilo de oraciones complejas, cada vez sorteaba mejor las subordinadas, y ese estilo sencillo, ideal para narrar las sensaciones que le provocaban los recuerdos del norte, coincidía con lo que demandaban los directores y redactores jefes de las revistas literarias más populares. Buenas lecturas fáciles de leer, sin florituras, sin finales felices, sin precisión ni excesiva exactitud en los detalles, pero con mucha acción, solo acción, acción y siempre acción. La primera semana de diciembre, el Overland Monthly le ofreció $5 por publicar Al hombre del camino. Poco dinero, pero al menos era lo mismo que había ganado buscando oro durante un año entero en Alaska, y le abría una puerta para poner futuras colaboraciones. Con el tiempo lograría venderles otros 7 cuentos más, lo que supuso un fuerte impulso para la difusión de su obra y su carrera de escritor. Poco después de la oferta de Overland, tuvo un golpe de suerte decisivo. The Black Cat le pagó $40 por 1000 muertes, un relato pseudocientífico que había rescatado entre los escritos de antes de su experiencia en el Clondiket. $40 eran una fortuna para un joven sin oficio, beneficio y ni un duro en el bolsillo. The Black Cat supuso la salvación económica y el Atlantic Monthly su confirmación como escritor profesional, capaz de expresar los diferentes estados de ánimo de los personajes. Lo había aprendido leyendo a Joseph Conrad, maestro del factor humano, y a Kipling, su admirado Kipling. Gracias a ellos ya podía eliminar en sus escritos la figura del narrador, permitiendo que los personajes se expresaran por sí mismos y que los lectores sacaran sus propias conclusiones sin que el autor tuviera que dirigirlos. El Atlantic Monthly ponía fin de este modo a una de las ambiciones más importantes de Jack London, la búsqueda de un estilo propio. Lo había encontrado. Aunque a partir de entonces siempre fue fiel a su estilo, los argumentos de sus ficciones sí que cambiaron a medida que maduraba y se trasladaba de residencia. Cuando en la primavera de 1905 se mudó a Glen Ellen, en el Valle de Sonoma, el Valle de la Luna, al norte de San Francisco, dejó de ser un hombre de ciudad y se convirtió en un auténtico defensor de la vida rural. Lo principal del campo es el campo en sí mismo, y el hecho de haberme librado de la presión que supone vivir en la ciudad
Escribió a un amigo: hay que dejar de ser intelectual y disfrutar de las cosas pequeñas, de los bichos que se arrastran, de los pájaros, las hojas, etcétera, etcétera. Para entonces ya había roto su relación con su primera mujer, Beth Mother, madre de sus dos hijas, con la que había contraído matrimonio en abril de 1900 y de la que se divorció en noviembre de 1905. El campo le dio libertad, lo alejó del estrés de la ciudad y comenzó a convertirse en un escenario recurrente de sus ficciones. El Cañón de Oro Puro, uno de sus relatos más importantes, destaca no solo por el lirismo de sus descripciones y su dramatismo argumental, también refleja la nueva conciencia ecológica de Jack London, apenas perceptible en sus relatos naturalistas del Klondike, donde centra el interés en hombres que desafían al mismísimo demonio para enfrentarse a cara descubierta contra el corazón de hielo del ominoso silencio blanco. Los héroes del norte que describe London, testarudos, amigos de sus amigos, toscos y nobles, observan la naturaleza más como un enemigo que como un aliado, y quieren exprimirla al máximo para hacer fortuna antes de que ella acabe con ellos. En el Cañón de Oro Puro, sin embargo, la naturaleza es la víctima y el hombre pasa a convertirse en el despiadado depredador empeñado en destruirla sin que existan demasiadas razones objetivas para ello. Casado ya con su segunda mujer, la escritora Charmaine London, con la que contrajo matrimonio en noviembre de 1905, se compró en 1910 un rancho de más de 400 hectáreas que le costó $26,000, una auténtica fortuna para la época. En Rancho Hermoso, también en Glen Ellen, puso en práctica con escasa fortuna sus nuevos ideales a favor de la naturaleza. Su biografía se refleja constantemente en su obra. Otro de sus descalabros, el velero Snar, que encargó construir en 1906 sin reparar en gastos con la pretensión de dar la vuelta al mundo y con el que sólo pudo alcanzar las Islas Marquesas, las Salomón y Tahití, le proporcionó documentación para varios relatos publicados durante sus últimos años de vida, y un ataque de psicoriasis sufrido en aquellos paraísos, que al principio confundieron con lepra, fue suficiente para que la Salmón y la Melanesia se convirtieran en la ficción de Jack London en un infierno provocado por la civilización y el malvado hombre blanco. Con un naturalismo implacable, las selvas frondosas y salvajes acabaron reducidas a un vertedero podrido, donde, a diferencia de lo que ocurría en los gélidos entornos de Klondike, el hombre carece de afán de superación para imponerse épicamente a las circunstancias y se limita a caer en un salvajismo despiadado. El Snar le había costado más de $35,000. Lo vendió por 4,500, un negocio ruinoso que afectó decisivamente a su obra, porque a partir de aquel fracaso se centró en escribir novelas y los relatos pasaron a un segundo plano. La mayoría de los críticos asegura que la calidad de sus cuentos disminuyó considerablemente durante este periodo, porque surgían con afán más crematístico que literario. Se trataba de pagar facturas lo más deprisa posible, sin que importara demasiado el precio que ello conllevara. Esta teoría es demasiado simple para ser cierta. Eso sí, el alcohol, el cansancio y el trabajo a destajo estaban desajando a Jack London sin argumentos sobre lo que escribir. Secó de ideas, algo de lo que se quejó públicamente en 1910, compró varias a Sinclair Lewis, 9 años más joven que él y futuro premio Nobel de literatura. Su amigo el poeta George Sterling también le proporcionó varios argumentos y a finales de ese mismo año, London
firmó contrato con la revista Cosmopolitan para escribir una serie de cuentos por $750 cada uno, de acuerdo a unas premisas impuestas por la publicación, que quería cuentos viriles, con el mejor de los estilos, resumantes de realismo, pero sin que repeliesen por desagradables o por un exceso de naturalismo brutal. En la primavera siguiente fumó otro contrato similar con The Saturday Evening Post para crear otra serie, también a $750 la pieza. De esos dos contratos surgieron 19 cuentos, los 11 recogidos posteriormente en el volumen Smot Bayard 1912 y los 8 recopilados en Captain David Grief 1912, que aparecerán en el tercer y último volumen de esta edición de cuentos completos. La calidad de los que escribió basándose en los argumentos de Sinclair Lewis en El origen del mundo, Un chantaje alado y El padre pródigo no es muy alta. La lagarta, sobre una idea original de Sterling, tampoco está entre lo mejor de su producción, pero El ídolo rojo, que también surgió de la imaginación de Sterling, es excelente, a la altura de la segunda versión de Encender una hoguera y de El silencio blanco. De idéntica calidad son algunos otros fachados también, después del penoso viaje en el Snar, como Un trozo de carne y El mexicano. Puntos de referencia en la ficción deportiva, comparables a obras de ese mismo género escritas por Hemingway, Rin Lerner y Norman Mailer, Samuel, Guerra y En el ala de los idiotas, obras maestras inigualables, sorprendieron tanto y eran tan diferentes a lo que se hacía en aquel momento que ni siquiera la firma de Jack London, por entonces una auténtica estrella literaria, fue capaz de captar el interés de las grandes revistas renuentes a publicarlos. Nunca se doblegó, jamás dejó de experimentar en busca de nuevas ficciones que contar, ajeno a las modas, siempre con un ojo puesto en las exigencias del mercado y otro en su firme voluntad de crear. A los 40 años, el 22 de noviembre de 1916, murió en Glen Ellen. Según algunas versiones se suicidó, aunque estudios más recientes lo cuestionan y atribuyen las causas de la muerte a un ataque de uremia en un cuerpo demasiado agotado por la intensidad de su vida y los vapores del alcohol. La uremia, además, le provocaba fuertes dolores que combatía con morfina, lo que pudo acelerar su final voluntaria o involuntariamente. Cuentista por excelencia, maestro del ritmo, dueño de un estilo directo, intenso y gran conocedor de los escenarios donde habitaban sus personajes, su popularidad y éxito comercial empañaron en su país durante algún tiempo la enorme calidad de su obra. La vieja Europa, sin embargo, el continente del que proceden muchos de los personajes que aparecen en sus libros, nunca ha dejado de considerarlo un maestro de la distancia corta, capaz de adentrarse en los más variados argumentos y sin olvidar nunca la acción y la aventura, soportar una visión filosófica abierta y lúcida a la psicología humana. Gracias al inmenso trabajo de Susana Carrall, el lector español tiene por primera vez la posibilidad de ver cómo se fue forjando, hasta hacerse gigante, uno de los grandes narradores de la literatura contemporánea. El editor, septiembre de 2017.